Noches, mi. Hola, buenas noches. A generar la grabación. Buenas noches, bienvenidos todos a su clase de didáctica de la química 5C1 del 23 de diciembre del 2021. Primero, hasta aquí hemos hablado sobre formulación, hemos hablado sobre cómo se forman los anhidridos. Hemos hablado de los tipos de fórmula, los tipos de nomenclatura. Ahora, un momento. Ahora vamos a insertar ya algo del tema de didáctica, ¿no? Porque la didáctica es la parte complementaria de esta materia. Entonces, para eso, voy a compartirles la pantalla con respecto, primero a un link que está ya publicado. Por favor, confirmen que ven la pantalla. Sí, sí, Miss, exacto. Entonces, este link ya está en su sistema. Pero, en particular, este link tiene que ver con la explicación de las estrategias de aprendizaje. Y claro, se conoce que la didáctica en realidad es una parte de la educación como tal, porque permite incorporar herramientas, estrategias para poder llegar a los estudiantes, ¿no? A nuestros alumnos. Y esta palabra de didáctica justamente habla de instruir y enseñar. De manera que se incorpora o se anexa la enseñanza de la química como tal. Y existen diversas formas en las cuales podemos disponer de diversas estrategias para llegar con nuestros estudiantes. Entonces, el link que está en su campus virtual justamente nos define que las estrategias de aprendizaje son una secuencia de operaciones cognitivas, es decir, es un procedimiento que sirve para poder procesar la información. Y hay diferentes estrategias de enseñanza, ¿no? Y voy a irme directamente a la clasificación de las estrategias del aprendizaje. Entonces, hay dos tipos de aprendizaje que son los más usuales. El aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. Y tenemos en el campus virtual, yo les he descargado este cuadro de clasificación de las estrategias de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, este cuadro tiene 4 columnas en las cuales le define el tipo de estrategia, el objetivo de dicha estrategia y la habilidad. Entonces, se lee de manera horizontal. Y si nos referimos solamente al aprendizaje memorístico, el objetivo de el aprenderse en memoria algo es apoyar el repaso y además hacer un repaso simple. Este aprendizaje memorístico utiliza técnicas como subrayar, destacar, copiar, resumir y repetición simple y acumulativa. Entonces, por ejemplo, preguntémosle a Yesenia Naranjo.
cuando nosotros aprendimos a formular los anhidridos, ¿en qué instante aplicamos el aprendizaje memorístico? En la recepción del contenido. No. Quiero que usted se concentre con respecto a al material de química que hemos estado revisando y en qué parte se emplea el aprendizaje memorístico. En lo de mirar, El no- observar ¿Pero qué observa? la pantalla o Vea eso. No, pues estamos hablando de la química, señorita. ¿Cómo me va a decir que observa la pantalla? No. Isaac Mendoza. Master, se me corta la señal por si acaso, si no logro escuchar algo. Ya, ¿en qué parte mientras nosotros aprendemos a formular los anhidridos, yo aplico el aprendizaje memorístico? Yo aplico qué cosa, mi hasta ahí lo escuché. El aprendizaje memorístico. Lo que está en pantalla, todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, el aprendizaje memorístico. Sí. ¿Cómo lo aplica en la formulación de anhidridos? Créame, Miss, que no logro entender. Don Bolívar, ayúdele, por favor. Miss, lo que usted dice, el aprendizaje memorístico, la palabra mismo lo dice, es con respecto a algo que ya te han enseñado, te vienen enseñando y tratas de memorizar en lo que el docente explica al alumno. Ya. Ya, Eso es. y cuando estamos en nosotros enseñando a formular los anhidridos, ¿en qué parte se aplica el memorístico? memorístico. ¿En qué ¿En qué parte? En la formulación de los anhidridos, de las, ¿cómo es? Tratar de memorizar las valencias que tiene cada elemento. Muchas gracias. Ya. Oiga, yo le voy a dar un bono a ustedes, ¿verdad? Porque yo no sé. Es que le dice memorístico, entonces automáticamente. Correcto. Entonces, aplico el memorístico cuando me aprendo las valencias. Aplico el Ya entendí, Miss, disculpe. Ya entendió la compañera, ya entendió. Entonces, yo y ojo, esa es su tarea ahora, porque yo a ustedes les estoy diciendo, y ya les voy a enseñar yo la pantalla del campus virtual. Ya les voy a enseñar esa pantalla. ¿Logran visualizar el campus virtual? Sí, Miss. Ya, entonces hay unas tareas que hacer. Y bueno, estas son ya tareas pasadas, ¿no? Que investiguen qué es el átomo, la materia. Sí, eso ya se vio. Correcto, pero acá hay una tarea en la cual le digo que usted revise el cuadro que estoy mostrando. Revisando el cuadro, usted tiene que investigar el concepto de cada técnica. Por ejemplo, ¿qué es la repetición simple? ¿Qué es la repetición acumulativa? ¿Qué es subrayar? ¿Qué es destacar? ¿Qué es copiar? ¿Qué es resumir? ¿Qué son palabras claves? ¿Qué son rimas? ¿Qué son imágenes? ¿Qué es parafraseo? ¿Qué son organizadores previos? ¿En qué consiste elaboración de inferencia? Resumen. Van ustedes a investigar los conceptos de cada una de estas técnicas, pero hasta lo que corresponde del procesamiento complejo, hasta ahí. Hasta ahí. No la parte inferior, porque en la parte de organización
vamos a tener sesiones de clase con respecto a qué es una red semántica, qué es un mapa conceptual. La tarea consiste en que usted, hasta elaboración conceptual, investigue un concepto. Y Hasta conocimiento complejo. así es, hasta elaboración conceptual. Ah, ya. Entonces, van a dar por cada una de esas técnicas un ejemplo enfocado a la química. Enfocado a la química. Ya nosotros hemos tenido varias sesiones en las cuales hemos hablado de la tabla periódica, de las familias, de las valencias, de la conformación de compuestos binarios. Ya hemos conversado de eso. Entonces, con ese material que ustedes hasta ahora han aprendido, quiero que me den un ejemplo de cómo se aplicaría la técnica de subrayado, cómo se aplica la técnica de destacado, cómo se aplica la técnica de copiado, cómo se aplican las rimas, cómo se aplican las imágenes mentales, pero todo enfocado a la química. Para esta ¿Cómo se tarea, aplica? ustedes van a tenerla habilitada hasta el 3 de enero. Hasta el 3 de enero. Entonces, este cuadro es el que estamos en este instante revisándolo, ¿no? Mijo, una pregunta. ¿Eso lo podemos escribir, por ejemplo, en Word? Sí, sí lo pueden escribir en Word. Bien, entonces, continuando con la explicación del cuadro, y en términos generales, un tipo de aprendizaje yo lo considero más completo, es el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje significativo tiene que ver con elaboración y organización de conceptos o de material que estoy aprendiendo. Entonces, el aprendizaje significativo va más allá del aprendizaje memorístico. Y por supuesto, el aprendizaje significativo tiene que ver con encontrar palabras claves, parafrasear citas, elaborar organizadores. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿En qué momento empleamos imágenes para la enseñanza de la química en nuestra clase de didáctica de la química? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede decir Lisette Mendoza? ¿Cuándo se emplearon ¿En qué imágenes? momentos aplicamos imágenes? ¿Cuándo se aplicaron imágenes en la enseñanza de la química en nuestra clase? Cuando, Se le corta el internet. cuando queremos que la luz capte rápido, no más. Un ejemplo con química, señorita. Estamos hablando de ejemplos de química, del material que hemos visto en clase, de los temas que hemos visto en clase. De eso hay que sacar ejemplos. Miss, perdón que le interrumpa. Compañera, en las exposiciones que uno hace, ahí uno manda las diapositivas y todo eso referente a la materia, que es química. Ahí podemos poner imágenes y palabras, pero más nos entendemos con las imágenes. Eso. Ahí se las emplea. Entonces, por ejemplo, yo a ustedes aquí en clase, para enseñar la tabla periódica, les mostré y les proyecté la imagen de la tabla periódica. Y les enseñé que estaba compuesta por metales y no metales y gases. Ahí empleamos imágenes. ¿Cuándo más? ¿En qué otro ejemplo de lo que hemos visto en la clase se elaboraron
se elaboraron, por ejemplo, resúmenes. Yesenia Naranjo. Yesenia Naranjo. Sí, máster, los resúmenes. ¿En qué ¿No momento sería se hicieron? en lo que proyectó de lo que era, o sea, ay, de los compuestos? Ya, ahí hay un resumen. Es válido. De los compuestos, de los no metales y metales. Correcto, correcto, así es. Así es. Entonces, ya ahí ya estamos, como quien dice, hablando en el mismo camino y en el mismo lenguaje. Cuando presenté yo a ustedes un resumen de cómo, por ejemplo, cuáles eran los tipos de fórmulas. Eso es un resumen. Pero Miss, en el resumen ahí se va dando cuenta uno en palabras clave, subrayado, cosas importantes que uno va destacando en el resumen. Por supuesto. Eso es lo que usted quiere dar a entender. Por supuesto. Entonces, esa es una manera de desarrollar estas técnicas. Las que están en el último, las que están Exacto. En el último bloque ahí. último bloque, en la cuarta columna. Todo referente a la química. Todo referente a la química. Entonces, por ejemplo, yo en la pizarra le subrayé, ¿no? Y destacaba entre cuadros la formación del anhidrido. Ahí tenemos la aplicación de la técnica de destacado. Destaqué la fórmula del anhidrido encerrándola en un cuadro. Cuando, por ejemplo, empleamos la repetición simple. A ver, ¿qué nos puede decir Lisset Mendoza? Lisset Mendoza, por favor, repórtese. Lisset Mendoza. Por último ya hasta se perdió de la conexión. Ayúdele. Se me fue el internet. A ver, Se me va. Yesenia, ayúdele. ¿En qué momento nosotros aplicamos repetición simple en la química? Utilizamos la repetición simple en la... No sería en... Ay, no sé, máster. Yesenia Naranjo, ¿qué nos puede decir? Podría ser en la construcción de las fórmulas. Sí, es posible y es correcto, ¿no? Si alguien empieza a repetir la formulación o cómo se forma el anhidrido, ya vamos a ver más adelante cómo se forman los hidróxidos, uno empieza a repetir la formación. Ahí tenemos repetición simple y ahí estamos ejecutando el aprendizaje memorístico. Pero lo hacemos más importante el aprendizaje y hacemos que internalice el estudiante más los conceptos cuando trabajo con otras técnicas. Por ejemplo, la misma fórmula, voy yo a destacar palabras clave. ¿Quiénes se mezclan con los metales? ¿Y cómo se llaman los compuestos que se mezclan con los metales? Y puedo hacer una comparación también. Porque así como hemos visto cómo se forma el anhidrido, ya veremos más adelante cómo se forman los óxidos salinos, por ejemplo. Y ahí empezamos a comparar. Y empezamos a comparar conceptos y empezamos a sacar nuestras propias conclusiones.
Entonces, ustedes van a tener como tarea la cuarta columna, hacer un concepto de cada una de las técnicas, pero dando ejemplos con la química. Cuando, por ejemplo, nosotros hicimos la elaboración de un concepto, y nosotros al inicio de la clase, por ejemplo, habíamos definido cuáles son las propiedades de metales y cuáles son las propiedades de los no metales. Eso es un ejemplo de elaboración conceptual. ¿Por qué? Porque cada grupo tenía sus propias características. Y ahí usted anotaba, ya el momento en que se habla de anotar, ya empiezan también a trabajar las otras técnicas que son el copiado y lo que corresponde a subrayar. O sea, van saliendo automáticamente, Miss. Todas las técnicas van saliendo durante la investigación del proceso de cada ítem que le vamos sacando las cosas. Entonces, lo que menciona don Bolívar es las estrategias no son una camisa de fuerza para la enseñanza. No se trata de que, en esta clase voy solo a emplear parafraseo o rimas o palabras clave. No, puedo combinarlas. ¿Qué es lo que dice don Bolívar? Voy enseñando química y lo enseño con un resumen. Lo enseño con un subrayado. Es la combinación. Por eso dice la didáctica, ¿no? Correcto. La didáctica, la palabra mismo dice didáctica de la química, o sea, el aprendizaje, cómo se debe enseñar. Claro, entonces mire, ahí tenemos un resumen cortito, ¿no? El aprendizaje memorístico favorece, y disculpe la redundancia, la memoria. ¿Y cómo me memorizo? Cuando yo copio, cuando yo resumo, cuando yo subrayo. Pero Cuando repite. Pero cuando yo desarrollo imágenes mentales, organizadores previos, elaboraciones de inferencias, de redes semánticas, ya eso que es un poquito más complicado y más complejo, eso le corresponde al aprendizaje significativo. Estoy dándole un plus al estudiante. Estoy dándole un plus en el sentido de que dentro de ese plus voy a proyectar el conocimiento para que lo internalice cognitivamente. Ahí tenemos la clasificación de estrategias cognitivas. Entonces, hay estrategias de ensayo para las tareas básicas del aprendizaje. Hay también estrategias de ensayo para la elaboración de tareas más complejas. Existen también estrategias de organización, porque también puedo ejecutar tareas, pero si no me organizo bien, todo fracasa. Entonces, es muy bueno, por ejemplo, el uso de la plataforma. ¿Por qué? En la plataforma usted observa las unidades de la enseñanza de la química. Y ahí usted va teniendo un esquema de trabajo más definido. Hay también estrategias de monitoreo, ¿no? Cuando yo aplico una estrategia de monitoreo, cuando, por ejemplo, yo a usted le estoy preguntando permanentemente online,
hay estrategias de monitoreo a través de pequeños tests o evaluaciones intermedios. Y también hay estrategias afectivas más aplicadas para los ejercicios de relajación y de autocomunicación. Entonces las estrategias afectivas hacen que el estudiante se apropie del concepto y ya no lo olvide fácilmente. Tal como les mencioné al inicio de la clase, son estrategias que tienen como característica la combinación flexible. Es decir, puedo yo aplicar 2 o 3 estrategias sin ningún tipo de inconveniente. Preguntas, por favor. Preguntas. No, yo por mi parte sí entendí. Bien, enciendan las cámaras porque vamos a hacer la foto. Bien, por favor, les solicito muy comedidamente que hagan su tarea. Hagan sus tareas y las suban hasta el 3 de enero. Yo no puedo estar reaperturando la plataforma por retraso. Yo sé que estamos en festividades, yo sé que de hecho ni hoy era la conexión también bastante incierta, ¿no? Tenemos solamente en el aula 4 personas, que es don Bolívar López, Lisset Mendoza, Yesenia Naranjo e Ingrid Tenesaca. Pero había que cumplir con esta última conexión del año, ¿no? Así estaba programado en el calendario de actividades. De todas formas, esto va a quedar subido al canal de YouTube donde está el repositorio de estas clases. Y Sí. le escucho, señorita Lisset. Para la tarea específicamente tienen ustedes anexado el cuadro que mostré hoy en clase. Ustedes pueden bajarlo directamente de la plataforma sin ningún inconveniente, ¿no? Y para mayor comodidad pueden imprimirlo para que hagan su tarea de manera ordenada y la puedan subir a tiempo. La siguiente semana entiendo que no hay actividades. Ya las actividades se reanudan. Ya se reanudan el 3, exactamente, ¿no? Entonces tiene esta semana para trabajar con calma esa tarea. Espero que ya hayan entregado las otras tareas. Bien, hasta aquí dejamos la conexión. Tengan felices fiestas, felices navidades y un buen año. Sí, creo que mi internet ya estaba malo. No le escuché, señorita Lisset, ¿qué le pasó? No, dice la señorita que el internet está mal de ella, está medio malo. Ya, no, ya, ¿qué podemos hacer ahí? Nada.
Sí, desearle feliz Navidad nomás a todos, los compañeros, a usted, Miss, y a toda su familia, a todos los familiares de los compañeros, que tengan una feliz Navidad. Y bueno, y no, de aquí ya no nos vemos hasta el próximo año, creo. Sí, y gracias. Y por favor, hagan la tarea. No Gracias, Miss. mañana, no mañana 24 ni el 25, pero de repente ya la hacen el 26, o sea, el resto de días, ¿no? Claro. Es el trabajo todo. Ya, Miss, cuídese, verá. Gracias. Tranquila. Bien, gracias. Que si la pandemia sigue, cuidado. Sí, gracias. Que mejore su Ay, familia. año nuevo, compañeras y Chao, compañeros. Gracias. Chao, gracias, cuídense mucho, feliz Chao, año y feliz Ingrid. Navidad. Por fin Ingrid, habló cuídate, Ingrid. Por fin habló Ingrid. Ingrid, cuídate. Ya, Igualmente, señor Bolívar, cuídense, chao. pasen bien, cuídense.